Y es una frase que significa que tenemos que hacer trampa para lograr algo que uno quiere. Muchas veces vemos la corrupción en nuestra sociedad y eso nos molesta. Pero nosotros en algún momento hacemos parte de esa corrupción. Cuando mentimos y decimos por teléfono que estamos ocupados y no lo estamos. Cuando avisamos que no iremos al trabajo por un problema familiar y no lo tenemos. Cuando llenamos una solicitud de empleo y ponemos empleos que nunca hemos tenido, referencias que no existen. México es considerado como uno de los países de mayor corrupción y basta dar una vuelta a nuestra sociedad, ¿verdad?, para darnos cuenta que esto es una realidad. Lamentablemente, el tema que hoy quiero tocar, que se llama ética cristiana, es un tema que afecta al cristiano y que de manera vergonzosa podemos decir que dentro del pueblo de Dios, personas que han venido a la iglesia, personas que reconocen a Jesús en su vida, hacen tranza. Y no hay una diferencia entre yo que digo que conozco de Dios, entre una persona que no conoce, porque muchas veces el cristiano hace las mismas tranzas, miente, maquilla, rebaja y hace cosas que lamentablemente no dan testimonio de nuestro Señor Jesús. Hoy encontramos en las redes sociales programas que ayudan a los estudiantes con las respuestas de sus tareas. ¿Usted sabía eso? Hay programas que vienen con la respuesta de los exámenes. Y eso evita que nuestros muchachos estudien y que se conviertan en unos parásitos. Les hacemos la vida fácil. Hay personas que se dedican a hacer las tareas de los alumnos y cobran por ello. Espero que usted nunca haya hecho, hermano, porque si no... En trabajos del gobierno la gente paga para tener una plaza. Y en algunos casos hay hombres y mujeres que tienen que dar su cuerpo para tener cierta posición. Cuando muchos estudiantes estudian por 4 años, por 5 años una carrera, se desvelan, pagan colegiatura o tienen que viajar largas distancias para cumplir una carrera y no pueden entrar a una estancia del gobierno simplemente porque no da dinero. Corrupción. ¿Cuántos familiares hemos matado para decir que no podemos ir a trabajar? Hemos matado a la abuela, hemos matado a los primos, diciendo, no puedo ir a trabajar, se murió mi tío. ¿Cuántas veces no hemos mentido sobre la razón por la cual no puedo venir a la iglesia? No, pastor, no puedo porque fíjese que justo ahorita, tengo un problema familiar. Y muchas veces no es verdad. En una ocasión conocí a un joven que llegó, no es aquí en una iglesia de hace años, ¿verdad? Llegó un joven tomado de la mano, él decía que era invidente y todos lo tratábamos como una persona invidente. Pero oh, gran sorpresa, nada queda oculto delante de Dios. Y en una ocasión yo estando en mi automóvil en una calle, de repente veo al joven saliendo de una casa, al mismo joven, Yo dije, ahí está el chavo ¿no? Es invidente, bueno, yo creo que ahorita sale con alguien. De repente, de manera extraña, veo que va solo, veo que ve su celular, veo que comienza a caminar por la calle, y yo me puse a pensar, ¿este cuate qué onda? Al parecer tenía un problema con la vista, pero no era ciego, como él decía. Hay una falta de integridad terrible en el pueblo de Dios. La pregunta es, ¿a quién estamos engañando? ¿Al hombre o a Dios? Al hombre lo podemos engañar, pero hay una cámara en el cielo que nos está viendo 24 horas y ahí no lo podemos engañar. ¿Qué hay de los que hay de aquellos mecánicos donde tú vas, llevas tu automóvil y te dicen que es esta pieza y es otra, y te cobran 4,000, 5,000 pesos cuando solamente era apretar un tornillo? Qué difícil es encontrar un mecánico íntegro.
Qué difícil es encontrar a alguien que se dedica a artes y oficios, electricista, plomero, que sea honesto. ¿No le ha pasado a usted? ¿No ha sido víctima de alguien que te timó, que te dijo, no es esto, señor, mira, es esto, necesitas esto, y de repente te das cuenta que no era eso, que llega otro que a lo mejor sí era un poquito más honesto, y te dice, no señora, no señor, lo único que tenía que hacer era apretar un tornillo. Y ya te cobró una pieza completa de 2,000 pesos. Qué falta de integridad hay en la sociedad. Pero qué falta de integridad también podemos ver que hay en la iglesia misma. Y esto es algo grave, hermanos, porque al nosotros no mostrar una integridad, estamos rechazando, estamos negando nuestra identidad como hijos de Dios. A veces cuando uno tiene un oficio de casa, uno tiene que estar buscando una y otra vez para encontrar a alguien que realmente sea íntegro. Los albañiles se llevan el material. ¿No lo ha pasado? Ya me pasó. Se llevan la loseta, se llevan medio bulto de cemento. Gente que dice que conoce de Dios. ¡Qué tremendo! No dan el cambio completo. Se copian en los exámenes. Y nos damos cuenta que hay una falta de integridad. No solamente afuera, el problema no es afuera, porque sabemos que una persona que no tiene a Cristo no tiene temor. El problema es dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Cosas así suceden, se llegan a perder objetos de una iglesia, de un lugar donde se supone que no debe suceder eso. Estuve en una iglesia como de 400 personas hace años, y recuerdo que una vez pasé al altar a orar. Y en ese tiempo había los Dixman. ¿Quién se acuerda de los Dixman? ¿Verdad? Y cuando regreso bien feliz porque traía mis Dixman nuevos, no había nada. Es increíble cómo dentro de la casa de Dios no hay reverencia, no hay respeto, no hay temor de Dios. Pero la verdad es que para la persona que hace eso tiene un juicio terrible. De verdad, la persona no sabe ni siquiera lo que está haciendo porque está en la casa de Dios y en la presencia de Dios mismo está tomando algo que no le pertenece. Todos tenemos un sentido ético, todos tenemos algo que nos dice dentro de nosotros que es bueno y que es malo. La ética se centra en el comportamiento humano y está vinculado a las acciones de la persona. La ética define qué acciones pueden considerarse correctas o incorrectas en la conducta de la persona. El ser humano, todos nosotros ya tenemos inherentemente una ética en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Si yo tomo algo que no es mío, por ejemplo, este celular está ahí en la banca, lo tomo, y yo les pregunto a ustedes, ¿eso es pecado, hermanos? Por supuesto, decir pastor, por supuesto. Pero si yo salgo a la calle y le pregunto, tomar un celular que está ahí, ¿es malo? También te van a decir que es malo, porque en el ser humano ya hay una ética, hay algo que Dios ha implantado en el hombre, una conciencia que le dice que es bueno y que es malo. Sin embargo, la ética cristiana no se fundamenta en normas externas, no se fundamenta en pensamientos propios. La ética cristiana tiene como fundamento absoluto la palabra de Dios y el carácter de Dios mismo. Y vamos a ver este pasaje que puse ahí. Vamos a entrar ya en materia. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Fíjense lo que dice ahí en esa versión. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús. Y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagas, todas tus acciones y todas tus palabras tienen que ser representando ¿a quién? Al Señor Jesús. Y si yo hago una mala acción, si mis palabras no son correctas delante de Dios, estoy mal representando al Señor Jesús y su reino. La pregunta sería, ¿lo que haces y lo que hablas representa a Jesús? Por ahí prendan los ventiladores, los pusimos para ustedes, hermanos, para que se refresque.
Recuerdo que cuando estaba joven y estaba estudiando la carrera, mi papá me dice, yo te voy a meter aquí en el gobierno, solamente hay que dar 20,000 pesos. Yo sin Cristo, pues yo decía, pues sí, hay que darlos, ¿no? Gloria a Dios, es una bendición. Qué bendición, ¿no? Oh, Señor, gracias. ¿Será que hay cristianos que pagan por un puesto? ¿Será que hay cristianos que dicen, qué vergonzoso es para nosotros decir esto? Esto no es cuestión de orgullo, es cuestión de que hemos rebajado nuestro temor al Señor y que no representamos realmente a Jesús. Cada palabra, cada acción representa quiénes somos en Cristo Jesús. Los cristianos debemos ser las personas que marquen una diferencia en una sociedad corrompida. Y Dios hoy demanda honestidad, hoy Dios demanda integridad en los cristianos. Las convicciones del cristiano no deben de ser negociables. El cristiano tiene que ser íntegro delante de la presencia de Dios y tiene que ser íntegro delante de los hombres, de las personas, de los compañeros de trabajo, de los compañeros de la universidad, de la escuela. Debemos de ser caracterizados no por ser personas perfectas, sino por ser personas que representan al Señor Jesús en esta tierra como embajadores del reino de Dios. A diferencia de la ética humana, que solamente se enfoca en la conducta del hombre, y cada uno de nosotros podemos decir que hay algo que para ti es bueno y que para otro es malo. Un ejemplo, para las personas, o para una mujer que se embaraza, una jovencita de 14 años, no es malo abortar. Desde su perspectiva es justificable, ¿cierto? No tengo la edad, no tengo los recursos, el que era mi novio solamente quiso tener sexo conmigo, pues voy a abortar. Desde su punto de vista es justificable quitarle la vida a un recién nacido, a un bebé. Esa es su postura. Para ella eso que es malo es bueno, no es malo. Sin embargo, para nosotros, la palabra de Dios, ¿qué nos dice acerca del aborto? Habrá situaciones en la vida donde tú y yo no vamos a encontrar un pasaje que nos hable particularmente del aborto, que diga, no abortarás. No lo vamos a encontrar, usted no lo va a encontrar en la Biblia. Pero por eso la Biblia nos da principios bíblicos, verdades eternas, que podemos aplicar a las diferentes situaciones que enfrentamos en la vida. La Biblia está a favor de la vida. ¿Cuántos saben eso? Dios guarda la vida. Y uno de los mandamientos del Señor es que no matarás. O sea, realmente una persona no tiene el derecho de quitarle la vida a otra porque no es Dios. Así es que, aunque para esa jovencita es bueno o no tiene nada de malo quitarle la vida a un bebé, para nosotros sí, porque para nosotros la palabra de Dios es la que nos enseña qué es bueno y qué es malo. No es como nos criaron, no es lo que te diga tu vecino, no es lo que te diga tu abuelita, los consejos que te dan. Siempre nosotros debemos ir a la palabra de Dios. Y precisamente este es el primer punto que vamos a ver el día de hoy, que se llama el fundamento ético para el cristiano es la palabra de Dios. Y de aquí vamos a partir y vamos a ver el versículo que viene ahí. Quiero que usted vea cómo la palabra de Dios es verdad y cómo esta aplica para toda nuestra vida. Dice ahí, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿qué? Para enseñarnos lo que es, ¿qué? Verdad, y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos, ¿qué? Equivocados, y nos enseña a hacer lo correcto. La palabra de Dios te enseña lo que es verdad. La palabra de Dios te muestra lo que tú estás haciendo mal. La palabra de Dios te corrige cuando tú te equivocas. Y la palabra de Dios te enseña qué es hacer lo correcto. Es decir, nosotros en la palabra de Dios encontramos una guía para poder vivir de manera que podamos agradar a Dios. La palabra es la fuente de verdad que regula todas las áreas de nuestra vida.
es un timón que da dirección. Imagínese usted un gran barco, una gran nave sin timón. ¿Qué le pasaría a ese barco? Se estrella, se golpea con las rocas, es llevado donde el viento quiere o donde el viento sopla. Un barco sin timón no tiene dirección. Imagine un cristiano sin la palabra de Dios. Por eso muchas veces conocemos cristianos que viven pecando y viven haciendo lo que quieren, porque vienen a la iglesia, porque conocen la palabra, pero no la viven. A lo mejor la conocen teológicamente, conocen las escrituras, pero no regula su vida, no es el timón de su vida. Y hay muchos cristianos que conocen a Dios, pero no tienen por timón a la palabra de Dios. Y cuando me refiero a timón, me refiero a esa guía que nos enseña cómo vivir la vida. La ética del mundo tiene como fundamento muchas fuentes, pero la ética cristiana tiene como fundamento la palabra de Dios. Hay, por ejemplo, hoy en el noviazgo, los noviazgos que no conocen de Dios. ¿No he escuchado que en los noviazgos que no son cristianos, los jóvenes tienen relaciones sexuales sin problema? Hasta los papás dicen, no, pues usa condón, hijo, ya tienes novia. Para ellos no es malo, para ellos es algo normal. Se ha normalizado el pecado, se ha normalizado hacer lo malo. Sin embargo, para uno hijo de Dios, para uno que es cristiano, sabe que la fornicación, es decir, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, es algo que Dios no aprueba en ningún sentido y en ningún momento. Es algo negociable. La palabra de Dios enseña que la fornicación es un pecado muy grave delante de Dios y que muchas personas por causa de la fornicación caen en miseria. Su vida se vuelve vacía porque hay algo que el sexo no va a llenar, y es tu corazón. Una persona que tiene sexo regularmente o tiene un problema sexual siempre va a estar buscando más con una, con otro, porque el sexo no llena la vida del hombre. No puede. Al contrario, el sexo es un costal sin fondo que en cuanto más hagas, más vas a querer, pero jamás vas a ser satisfecho, porque el sexo no llena la vida del ser humano. En un noviazgo que no conoce de Dios, eso es una práctica común. ¿Cierto o no? Y hasta los mismos padres muchas veces promueven el sexo. En la misma escuela dicen, ya usen condón. ¿No les llevan las campañas de salud condón a los jovencitos? ¿Qué le está diciendo la sociedad a los jóvenes? Tú puedes tener sexo. Pues te estoy dando el condón. ¿Para qué quieres el condón si no vas a usarlo? El joven de 13 años tiene relaciones sexuales. Es un niño prácticamente. Embaraza al adolescente. No saben qué hacer. El niño se vuelve loco. La hija es afectada, la mujercita es afectada porque desgraciaron su vida, sus intenciones de viajar, de tener una profesión, de tener una carrera, son estancadas porque en un momento se permitió o se fue permisivo con eso. ¿Cuántas jovencitas yo he conocido, chiquitas, chamaquitas, que han salido embarazadas y sus vidas han sido destruidas? Y eso no pasa allá afuera. ¿Qué creen que también pasa aquí adentro? No estamos exentos a todo esto. Nosotros fuimos a muchos campamentos cuando trabajamos hace años en un ministerio universitario. Nos tocaba visitar universidades, me tocaba dar talleres, campamentos, predicaciones en diferentes universidades, nivel medio superior. Y en un campamento unos muchachos se salieron en la madrugada. Pero no sé quién salió al baño y los vio por ahí, viejo pastor, por allá atrás están. ¿Sabe, hermano? Hay una falta de integridad terrible en la iglesia.
Con esto no quiero decir, o no quiero que usted se espante y diga, ay, ¿a poco sí? Sí, porque somos personas que tendemos a pecar, y que si no buscamos la palabra de Dios, que si no buscamos llenarnos del Espíritu Santo, vamos a caer en ese tipo de prácticas. Sin embargo, no es algo bueno. Sin embargo, no es algo que podamos decir, todos lo hacen, pues nosotros no lo tenemos por qué hacer. El aborto, muchas prácticas que para el día de hoy muchas personas dicen no es malo estar un hombre con un hombre, eso dice la sociedad, ¿verdad? Eso dice la comunidad LGBT. ¿Sabe que esta ideología de género te dice, o su significado, o el concepto que ellos transmiten es, tú puedes ser lo que tú quieras ser? Si tú te ves al espejo y ves un hombre, y ves todas las partes físicas de un hombre, no importa. Si tú quieres ser mujer, tú eres mujer. Esta ideología de género está diciendo, va contraria al diseño de Dios absolutamente, porque Dios es claro, varón y hembra los creó. Dios no creó algo medio, algún punto medio. Varón y hembra los creó. Y algo que ustedes y yo como papás debemos constantemente recordar en la vida de nuestros hijos, los que son varones y los que son mujercitas, es recordarles que ellos son mujer y hombre. Porque ahorita en las primarias te dicen, ya, eres lo que tú quieras. Me platicaba un hermano que trabaja en una escuela, que un día llegó un jovencito vestido de mujer, con falda, con zapatillas, un niño. Y sabe que los papás no dicen nada. Nosotros no podemos permitir, no podemos ser permisivos. Tenemos que marcar en la vida de nuestros hijos, tú eres un varón, hijo. Y tú eres una mujer, eres una damita. Es algo que no hemos puesto atención. Sin embargo, como tú y yo no ponemos atención, el mundo lo está influenciando para distorsionar la identidad que Dios ha puesto en ellos. Y tú y yo tenemos que ser muy firmes y hablar con ellos. Yo he hablado con mi hijo Samuel y digo, tú eres varón, hijo, tú eres un hombrecito, hijo. Dios te creó con partes de hombre, tú eres varón. Es importante que usted y yo lo recordemos a nuestros hijos, porque vivimos en una sociedad totalmente distorsionada y perversa. Dice Isaías 5:20, ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen luz de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Isaías está hablando al pueblo de Dios, no está hablando a gente pagana, está hablando al pueblo de Dios, porque ellos decían, no, es que esto no tiene nada de malo, adorar a otro Dios que no sea Jehová de los ejércitos, no tiene nada de malo. Isaías trae una corrección, y en el mismo capítulo 5, en el versículo 24, Isaías mismo, por Dios, inspirado por el Espíritu Santo, trae juicio al pueblo de Dios. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo. Porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Isaías les dice, ustedes que están cambiando lo bueno por lo malo, va a venir un juicio de parte de Dios. Nosotros pensamos que cuando pecamos, Dios nos perdona. Hoy hablaba mi esposa de eso. Dios te perdona, tiene misericordia cuando tú vienes al arrepentimiento. Pero cuando tú vives una vida, una doble vida, donde hoy eres cristiano, mañana no, hoy sí, mañana no, y llevas un estilo de vida doble, un estilo de vida que por ahí está diciendo, no, yo soy cristiano, yo soy creyente, yo voy a la iglesia, pero tu vida no refleja un cambio genuino y real. No es que seamos perfectos, pero tiene que haber una diferencia. Tiene que haber algo que indique que tú eres diferente a los demás y que yo soy diferente, porque hemos tenido un encuentro con Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que haber una diferencia, tiene que haber una. Pastor, pero usted nunca se equivoca. Por supuesto, yo me he equivocado, he cometido errores. La diferencia entre un cristiano y alguien que no conoce de Dios es que el cristiano se arrepiente
y viene a Cristo y le pide perdón y le dice: Señor, ayúdame a caminar agradándote a ti por sobre todas las cosas. Hoy hablamos de la santidad, ¿verdad? Dice la Biblia que sed santos porque yo soy santo. Hay una demanda de santidad para el cristiano. No podemos intentar pensar que nuestras acciones no tendrán consecuencias. Dios perdonará tus acciones, Dios borrará esos pecados, los echará al fondo del mar, pero tendrás consecuencias por las acciones que tú hagas en el presente, en tu vida y en la vida de las personas que tú amas. Tenemos que ser claros con esto. Yo no puedo venir a decirte que tu pecado no va a tener consecuencias. Las va a tener. Las va a tener. Yo tengo que decirte lo que dice la palabra de Dios, y que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es separación de Dios. La paga del pecado te va a llevar a una eternidad sin Cristo. Yo tengo que decir la verdad, aunque no sea agradable a tus oídos. Yo no puedo maquillarte. La verdad, yo no puedo diluir la verdad. Yo tengo que decirte que todo pecado que tú cometas en lo público o en lo oculto tendrá consecuencias. Yo tengo que decírtelo porque te amo en el amor de Cristo. Yo prefiero tal vez que a lo mejor haya pocas personas, pero que vivan la verdad y la conozcan, a tener una iglesia llena con personas que viven un evangelio diluido, una vida cristina, una vida, una doble vida. Nosotros como pastores tenemos el propósito que de cada congregante se convierta en un discípulo de Cristo. Algo genuino, no algo perfecto. Algo que realmente puedes decir: sí hay una diferencia. Y vamos a entrar al segundo punto. Solamente quiero reforzar esto. La ética cristiana se fundamenta en la palabra de Dios. No hay otra. Porque hay muchos pensamientos, ideologías, muchos recursos. Y el segundo punto se llama así: la ética cristiana debe transformar gradualmente, oigo, ponga atención, gradualmente nuestra manera de ¿qué? De pensar. ¿Nuestra manera de qué? De hablar. ¿Y nuestra manera de qué? De actuar. En la vida del ser humano hay tres grandes áreas: la manera que pienso, la manera que yo hablo y la manera que yo actúo. Y quiero tocar un poquito acerca de cada una de estas áreas. Y vamos con la primera diapositiva, es acerca de los pensamientos. Dice Romanos 12:2. ¿Ya lo pusiste? ¿Cuántos quieren cambiar su vida? ¿Nadie? ¿Cuántos quieren cambiar su vida? Dice la palabra de Dios así: más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles ¿qué? Deje que Dios cambie su manera de pensar, porque al momento de que usted cambia su manera de pensar, dice Romanos 12:2, que su vida va a cambiar. Así es que nosotros no podemos querer cambios si no cambiamos nuestros pensamientos, si no nos llenamos de la palabra de Dios. Y la Biblia es muy clara acerca de este tema. Y quiero que vayamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que el cristiano debe de pensar o qué debe de haber en la mente del cristiano? Ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar: concéntrense. Otra versión dice: piensen en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. ¿En qué pensamientos deben gobernar la mente del cristiano? Lo justo, lo verdadero, lo puro, lo que es excelente y digno de reconocerse. Así es que la palabra de Dios me enseña que nuestra manera de pensar tiene que ser una manera que va inclinado a lo bueno, a lo que es recto, a lo que es íntegro y todo lo excelente que es digno de reconocimiento. ¿Cómo una persona puede cambiar su manera de pensar? ¿A través de qué? La palabra de Dios. Si usted nunca lee la Biblia, usted nunca va a cambiar. Si nunca lee la Biblia, nunca va a cambiar su vida.
No, pastor, yo quiero cambiar, yo necesito cambiar, yo necesito un cambio radical. Nunca lees la Biblia, nunca vas a cambiar. Punto. Dice la palabra que renueve tus pensamientos, pero los pensamientos, si tú sacas un pensamiento malo de tu mente y no metes la palabra de Dios, estás dando cavidad a que otros pensamientos vengan, pero que no son la palabra de Dios. Mientras tú no cambies tu manera de pensar, tu vida no va a cambiar. Mientras tú no te veas como Dios te ve, tú te vas a ver como una cucaracha, como que no mereces nada, o te vas a ver como alguien grande. Dice Pablo precisamente en Romanos 12, dice que nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que deba de tener, sino que cada uno piense de sí con cordura, conforme a la fe. ¿Qué quiere decir esto? No te creas mínimo una cucaracha. No, pastor, todo lo que he vivido, usted no sabe, la vida me ha tratado mal. Esa es tu manera de pensar y va a ser tu manera de vivir. No, pastor, yo soy de la alta alcurnia, de la realeza. Es más, cuando yo quiero que entre, pastor, póngame una alfombra aquí para que... Tu manera de pensar te va a llevar al fracaso. Porque la Biblia dice que el que se exalta es que... Aquellos que se sienten muy acá, que se sienten en el ministerio, en su trabajo, que dicen, ya llegó el licenciado. A ver, usted muévase para allá, señora de la limpieza, límpiela aquí porque aquí me ensució. Aquellos que se sienten así, ¿qué va a hacer el Señor contigo? Te va a humillar. Te va a humillar. ¿Qué le pasó al rey Nabucodonosor? Oh, veo todo este imperio, todo este reino que yo he construido por mis propias fuerzas. ¿Qué le pasó al rey? ¿Dónde acabó? Con los animales. Dice la Biblia que las uñas le crecieron como garras, que su pelo se hizo como plumas de animal y que acabó comiendo pasto. ¿Por qué? Porque en su corazón dijo, ya llegué. Tengo plata, tengo 5 carros, tengo un reino, mi reino es el más poderoso. ¿Y qué dijo Dios? Ah, sí, porque todo lo que tú tienes, Dios te lo ha dado. Y le dijo el rey, no le dijo, más bien dicho, lo bajó hasta el piso. Y el rey en un momento de reacción dijo, wow, verdaderamente todo viene de ti, Dios. Todo es por ti y todo es para ti. Y dice la Biblia que Dios lo volvió a poner en su posición. Cuidado con los que son soberbios. La soberbia es algo que a Dios le desagrada. Usted no se sienta más que el otro hermano porque usted tiene una carrera. Usted no se sienta más que un hermano porque su carro es mejor. Usted no se sienta más que otro hermano porque tal vez Dios le ha bendecido más y usted alardea de lo que tiene. Cuidado con eso, hermano. Cuidado con eso porque Dios lo va a pasar a lo profundo. Abajo, vamos para abajo. Cuidado. Porque Dios dice que al que se exalta, lo humilla. Y al que se humilla, dice Señor. Humillación es en el sentido de reconocer que todo viene de Dios. Cuando tú reconoces que todo lo que tienes es de Dios, dice que al humilde lo exalta. Y todo eso, ¿de dónde viene? De la palabra de Dios. Por eso es importante que usted conozca la palabra. ¿Cómo te ves tú, mujer? ¿Cómo te ves tú, hombre? ¿Como alguien fracasado? ¿Como alguien que nunca va a salir adelante? ¿Como alguien traicionado? ¿Como alguien roto? ¿Como alguien que no vale la pena tal vez? Hay personas que tienen pensamientos de quitarse la vida porque no se ven como Dios los ve y lo que Dios dice de ellos. Tienes que conocer la palabra para saber cómo Dios te ve a ti. Una persona redimida, perdonada, lavada con su sangre. Una persona que es tan valiosa que alguien en el cielo envió a su hijo para morir por él. Así es que tu vida sí vale. Tiene un valor delante de Dios. Porque hay personas que piensan que no valen. No, pastor, es que yo soy el menor. No tengo ni siquiera estudios, pastor. ¿Sabes tú? Lo que tú portas, lo que tú tienes, no define quién eres, sino quién eres en tu corazón y lo que crees que tú eres delante de Dios. Porque hay cristianos que también se sienten así como... Fuimos a una iglesia
En Colombia, de unos 4,000 miembros, ¿no? La de avivamiento. En Bogotá. Y el pastor está así en el altar, y el pastor sube así por una plataforma. Predica, y el pastor no quiere tocar a la gente, no quiere tener contacto, no quiere hablarle a nadie. Él viene, predica, pero desaparece como mago. ¿Por qué? Porque en su corazón se ha enaltecido. Porque en su corazón, no, pues yo para qué voy a tocar ahí. Y además ni a 5 voy a alcanzar, son 4,000 personas. Cuidado con la soberbia. Dice la palabra que por el contrario, tú veas a los demás como mayor que tú. Fíjense lo que dice, una locura, ¿no? Pensamientos. Hasta que no cambies tu manera de pensar, tu vida no cambiará jamás. Por eso es necesario que usted lea la palabra, porque si no lee la palabra, vamos a quedarnos en la misma posición. ¿Cuál es el segundo aspecto que voy a tocar? Las palabras. Y ahí dice ahí, Mateo 12:34. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Habla la boca. Y aquí quiero que usted entienda algo muy importante. Aquí hay una conexión que Mateo nos dice, que hay una conexión con lo que hay en tu corazón, con las palabras que tú hablas. Hay una conexión directa del corazón con mi lenguaje. Dice el versículo 35 de Mateo 12. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Mas yo os digo, hablando Jesús, que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio. ¿Usted sabía que usted y yo vamos a tener que dar cuentas por nuestras palabras en el día del juicio? ¿Y cómo hablamos? Fíjense, versículo 37. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Cada palabra que tú hablas que va en contra de la santidad de Dios, del carácter de Dios, de lo que a Dios es agradable, será juzgada. O tus palabras son un olor fragante que sube a la presencia de Dios, o tus palabras son podredumbre. Apestan. No hay de otra. ¿Cómo es tu lenguaje? Y por tus palabras sabrán las personas si eres creyente o no. Vamos al siguiente, que me encanta este versículo, Mateo 26:73. El contexto es que Jesús está siendo juzgado. Recuerdan que Pedro se sale del templo, está escondido porque están arrestando a Jesús. Y la gente que está ahí con Pedro le dice, un poco después acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos. ¿Por qué? Porque aún tu manera de ¿qué? De hablar te descubre. ¿Qué está diciendo la Escritura? Que la forma que tú hablas descubre si eres un seguidor de Cristo o no lo eres. Tu manera de hablar evidencia que eres diferente. ¿A alguno de ustedes le ha pasado esto que le dicen, oye, ¿tú eres cristiano? ¿Por qué? Por tus palabras, por tu manera de hablar, porque en tu vocabulario está Dios, porque en tu vocabulario dices, sí, primero Dios, y mencionas a Dios primeras veces en lo que tú estás hablando. Es que voy a emprender un negocio, primero Dios se hace, y es que voy a hacer esto, pero si Dios lo permite. Y la gente escucha y dice, a ver, este es cristiano. No, ¿a quién le ha pasado eso? ¿Por qué? Porque tus palabras revelan lo que hay en tu corazón y a quién le perteneces. Tus palabras revelan lo que hay en tu corazón. Una persona que fue traicionada, una persona que fue abandonada, una mujer que sufrió una infidelidad en el matrimonio. Cuando hable con otras mujeres y las mujeres les digan, me está pasando una infidelidad, ¿qué palabra saldrá de la mujer que recibió este primer impacto? Déjalo. Porque en su corazón está lastimado. Y lo que hay dentro de su corazón va a revelar ¿qué? Palabras. Así es que la condición del corazón determina de la manera que yo hablo. Si tu forma de hablar es de queja,
es porque hay algo en tu corazón. Si tu forma de hablar es mala, es porque hay algo en tu corazón. Las palabras son el reflejo del corazón y las palabras son el reflejo de tu identidad. Así es que si tus palabras no han sido transformadas, es porque en tu corazón hay algo. Es porque en tu corazón hay la amargura. Es porque en tu corazón hay falta de perdón. ¿Cómo habla una persona que no perdona? ¿Cómo es su lenguaje? Con coraje. ¿Cómo habla una persona que fue despedida injustificadamente? ¿Cómo hablará de la empresa? ¿Cómo hablará del patrón? Mal. Pero un cristiano dice, a los que aman a Dios, todo obra para bien. Aunque me hayan despedido, tal vez si me despidieron, Dios tiene algo mejor para mí. Dios ya no me quiere aquí, Dios me está moviendo. Pero alguien que no entiende eso va a decir, ese patrón, y va a empezar a murmurar de él, y va a empezar a hablar mal de la empresa, porque es una persona que no ha renovado su mente. Y si no ha renovado su mente, no ha cambiado su corazón, porque la palabra en Hebreos 4:12 dice que la palabra nos penetra hasta los tuétanos y los huesos, y esta palabra es una palabra viva que cambia la mente. Fíjense cómo todo está unido, todo es una pieza en un rompecabezas. ¿Cómo deben de ser las conversaciones de un cristiano? Colosenses 4:6. Estoy poniendo la Nueva Traducción Viviente porque es más clara. Que sus conversaciones sean toscas, groseras, que sus conversaciones ofendan, que sus conversaciones lastimen el corazón de otros, que sus conversaciones sean desagradables. ¿Cómo dice la Escritura? Que sus conversaciones sean ¿qué? Cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. ¿Cómo son tus conversaciones? ¿Cómo hablas en el trabajo cuando estás en tu día a día? ¿Cuál es tu manera de expresarte? Dios quiere cambiar nuestro lenguaje, pero sin antes cambiar tu corazón. Tú puedes cambiar el lenguaje, pero si no cambias tu corazón, ese lenguaje va a volver a ti. Porque el Señor lo que va a buscar siempre en una persona que viene a conocerlo, primero es cambiar su corazón. Si cambia tu corazón, algo que es interno, cambiará algo que es externo. Dios cambia lo interno para que lo externo cambie. Pero hay personas que buscan cambiar lo externo sin cambiar lo de adentro. Y eso los lleva a volver a caer en lo mismo. Dios siempre dice, te voy a dar un nuevo corazón, no uno de carne, no uno de piedra, sino uno de carne. Dios necesita hacer una operación quirúrgica y sanar tu corazón, restaurar tu corazón, porque en el momento que restaure tu corazón, tus palabras van a cambiar, y en el momento que tus palabras cambien, tus pensamientos van a ser transformados por medio de la Escritura. ¿Cómo debe ser la conversación de un cristiano? Cordial y agradable. Ahora yo sé que usted puede decir, pastor, es que hay personas que no son fáciles. Yo trabajo atendiendo personas todo el día por teléfono, y hay unas personas que te llaman, sí, quiero esto. Y tú, ok, te están regañando. Y quiero en tal lugar y quiero esto. Me han dicho hasta groserías. Porque las personas vienen con una amargura en su corazón y el primero que encuentran, ¡pum!, ¿no? Lo atraviesan. Hay veces que le pongo ahí en el teléfono mute, que es para silenciar. Y, ay, Dios mío, ayúdame. Porque en mi carne yo quisiera responder muchas cosas. Pero digo, Dios, no puedo. Quiero, pero no puedo. No puedo. Porque a lo mejor no me ven los hermanos. Pero tú sí me estás viendo. Digo, no. Digo, sí, Señor, ¿cómo le puedo atender? Casi se me sale el corazón, ¿no? Pero trato de responder de una manera que no haga más grande la efervescencia que ya trae la persona, ¿no? Por eso la palabra es muy sabia. Dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Tu respuesta va a determinar dos cosas. Número uno, o que esa respuesta crea un conflicto mayor, o número dos, que tu respuesta alcance el corazón de esa persona.
Porque tu respuesta puede ser tan agradable y tan cordial que hasta lo vas a incomodar y esa persona la cambias inmediatamente por tu manera de hablar. El cristiano debe tener conversaciones cordiales y conversaciones agradables. Es lo que enseña la palabra. Fíjense lo siguiente, Mateo 5, 14 y 16. ¿Y qué nos enseña sobre el lenguaje? Hablando Jesús, por supuesto, en el Sermón del Monte. No empleen ¿qué? Un lenguaje grosero, ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo, o sean de edificación para quienes los oigan. ¿Qué dice? No empleen un ¿qué? ¿Un lenguaje qué? Grosero, ni ofensivo, sino que sea bueno y útil, para que sus palabras resulten de edificación, dice la Reina Valera, para quienes los oigan. Venimos de una cultura muy alburera, venimos de una cultura o de familias donde en muchos de nuestros hogares la forma de hablar era pura grosería, ¿cierto o no? Pero cuando una persona viene a Cristo, cuando una persona tiene un encuentro con el Señor, hay algo que Él quiere cambiar y es tu manera y mi manera de hablar. Jesús en el Sermón del Monte dice, no sean groseros ni ofensivos. O cuando alguien te habla en el trabajo y te dice, Damián, ¿puedes mover esas cajas por favor? Sí, ahí voy. ¿No? ¿Cómo es ofensivo? Es irrespetuoso. ¿No? Y si te manda tu jefe, ahí voy, espéreme, ahorita. Pasa a una parte ofensiva, a una parte de deshonra, porque ese es tu patrón, ese es tu jefe. Y la Biblia con respecto a los patrones o a los que son, a los que gobiernan, ¿qué dice la Escritura? Ninguna autoridad es puesta por el hombre, sino toda autoridad es puesta por Dios. Así es que si Dios pone una autoridad, aunque sea una mala autoridad, Dios nos manda a honrarlo, no a estar o no a probar su pecado, no vamos a confundir, pero a tener una honra. Es como a los hijos, dice la palabra de Dios, que los hijos tienen que honrar a padre y a madre, y sabemos que los padres a veces no somos perfectos, nos equivocamos, pero Dios le dice a los hijos, honrenlos para que les vaya bien, para que vivan largura de días. Así es que, hijos, en este lugar escuchen, si tú honras a tu padre, si tú honras a tu madre, tendrás bendición. Por eso muchos hijos no les va bien, como ven, porque son unos tremendos con los padres. Hay hijos bien tremendos, les hablan mal, les dicen groserías, los irrespetan, les dicen, no, ¿tú qué? Si tú no estudiaste ni la primaria, eres una... Yo he escuchado eso. Una vez le llamó la atención hace muchos años a un joven, porque su mamá creo no estudió ni la primaria, y escuché cómo la humillaba. Le dije, a ver, espérate. ¿Yo sabes por qué te va mal en la vida, hijo? Por esto, porque no honras a tu mamá. Y a veces los hijos quieren bendición, quieren que Dios les provea, les haga un trabajo, les vaya bien en la vida. ¿Sabes? No te va a ir bien en la vida, hijo o hija, porque no honras a tus padres. No te va a ir bien. No te lo digo desde mi perspectiva, te lo digo desde lo que dice la Biblia. Porque lo contrario, cuando tú no honras, estás desmeritando la autoridad que Dios ha puesto sobre ese hombre y esa mujer. Si tú no honras, no te va a ir bien. Yo no te voy a decir aquí, ay, a veces los digo, Dios bendíceme, Señor, que me vaya bien, sí, pero tratas a tu mamita como un trapo, tratas a tu mamita como si fuera poco, y eso tendrá sus consecuencias. Ojo, hijos, honremos a los padres, aunque ya estemos viejonotes también, ya grandes. Nosotros también, como hijos grandes, casados, tiene que haber una honra, Es que no le hablo a mi mamá hace 10 años, pastor. Tache, pídale perdón, honra a su mamá, porque a lo mejor muchas bendiciones no han llegado a tu vida por la falta de honra.
Dios, cambia mi manera de hablar. Tiene que ser mi oración. Dice Santiago capítulo 3, versículo 9 al 12. Santiago hace una corrección a la iglesia, a los congregantes. Dice: con ella, con la lengua, con las palabras bendecimos a Dios, al Dios y Padre, pero con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. Dice Santiago: de una misma boca proceden bendición y maldición. Y dice esto, y yo se los digo: hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Hermanos, nosotros aquí a veces decimos: oh Dios, te alabamos, Señor, gracias, bendice a mi hermano, bendice a mi familia, oh Señor, eres hermoso, te alabamos. Pero estamos allá afuera y nos encontramos con un vecino latoso y lo estamos maldiciendo. Ay, ese viejo. Y empiezas a hablar. ¿Qué dice Santiago? Hermanos, esto no debe ser así. Tu naturaleza es ser un hijo de Dios. Y estos ejemplos que da Santiago, dice: de una misma fuente no puede salir maldición y bendición. Porque si tú maldices a alguien que no es cristiano, estás maldiciendo algo que es una obra de Dios, creación de Dios. La estás maldiciendo. Por eso debemos de tener cuidado de cómo le hablamos a las personas. Es difícil, por supuesto. Hay personas que te sacan de quicio. Pero ¿qué nos dice Jesús? Al que te maldiga, ¿qué dice? ¿Es fácil? El Señor Jesús nos pone unas cosas que yo digo: ay, Dios mío. ¿Alguna vez usted ha bendecido a alguien que lo maldijo? En la práctica. Alguien que hizo una injusticia tremenda contigo y tuviste la oportunidad para decirle: aquí te la pagas. Aquí. Y lo ha bendecido, le ha dicho, ha tenido la oportunidad de decirle: ahora sí te va el machete. Pero de repente viene el Espíritu Santo a tu corazón y empieza a redarguirte y te dice: no, tú eres un hijo de Dios, perdonado, perdonada. Yo te perdoné todo lo que tú hiciste en la cruz. Perdona, ama. Y dice: Señor, pero es que me hizo una... Ámalo, porque dice la palabra de Dios: y en esto conocerán que sois mis discípulos, que se amen unos a otros. En esto demuestras que eres cristiano, no cantando una canción, no leyendo una cita bíblica, no poniendo un pescadito en tu carro, no poniéndote un versículo en una camisa. En esto demuestras que tú me amas. En esto, perdonando la deuda que tal vez alguien te hizo, perdonando la ofensa de alguien más. En esto la gente va a conocer que tú eres mi hijo o mi hija. ¡Ay! No cuando predico, sino allá afuera cuando me encuentro con alguien que me hizo hace algunos años algo, le digo: ahora sí. Esto es muy difícil, hermano. Sumamente difícil. Los que hemos estado en esa posición sabemos de qué estoy hablando, ¿verdad? Perdonar a alguien que te hizo daño. Y perdonar que alguien le hizo daño a tu hijo, peor. Peor. Pero imagínate cuando tú estás delante de ese detractor. Imagínate que el Señor Jesús está a tu lado y te está viendo. Y nomás te dice: ¿qué va a hacer? ¿Qué vas a hacer, Lulú? Un ejemplo, ¿no? Lulú Arreola. ¿Qué vas a hacer, Lulú? Esa ofendió. ¿Le vas a extender la mano o le vas a poner el pie? Ay, Señor. Son decisiones sumamente difíciles, pero tu decisión va a marcar tu vida y la vida de la otra persona para siempre. Hermanos míos, de una misma fuente no puede salir bendición y maldición.
Esto es antinatural en la esencia y en la nueva naturaleza de un creyente. Esto va en contra de lo que la palabra de Dios enseña. Esto va en contra de la misma santidad de Dios. Esto va en contra de los principios bíblicos. Esto va en contra de Dios mismo. Porque un hijo de Dios no puede maldecir lo que Dios ha bendecido. No podemos. No puedes maldecir a un hombre cuando Dios, si esa persona se arrepiente, viene a Cristo y se busca de Dios, Dios lo restaura. Tú no lo puedes maldecir. No somos nadie para hacer eso. Las palabras, en Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de tus labios, sino la buena que sea de edificación para los que te escuchan. Y es un momento para reflexionar. ¿Mi forma de hablar edifica o mi forma de hablar destruye? Dice la Escritura que hay personas que sus palabras son ¿qué? Como espadas. Pero hay personas que sus palabras son como medicina y dan esperanza. ¿Cómo es tu palabra? ¿Espada o medicina? Dios cambia nuestro lenguaje a un lenguaje que glorifique el nombre de Dios. Y como vimos en el versículo inicial de Colosenses, como buenos representantes de Jesús. Yo luché mucho, yo crecí en el barrio, yo crecí hablando mucho doble sentido, albures y mucha grosería. Yo crecí en ese ambiente, con mis amigos en la universidad, donde estudiaba. Yo crecí en eso. Pero yo en algún momento le dije al Señor: cambia mi lenguaje, cambia mi manera de hablar, Dios. Necesito demostrar que realmente soy un hijo tuyo. Y gracias a Dios y para su gloria, Dios cambió mis palabras. Pero si hubiera escuchado hace unos 20 años, yo creo que me baja del púlpito. Me baja inmediatamente. Dios puede hacerlo, por supuesto. No tenemos que repetir lo mismo que hemos visto en el hogar. No tiene que repetir lo que vivió en su casa con su papá o mamá. Yo he escuchado así familias allá por mi casa, en lugares donde la mamá se lamenta al hijo. ¿No ha escuchado eso usted? Y el hijo también se la recuerda a su mamá. Se rompe un respeto totalmente. Y yo le pido al Señor que si usted tiene un problema con su lenguaje, hoy usted mismo pueda venir a la presencia de Dios y pedirle: Señor, cambia mi vida y mi lenguaje. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6 versículo 10 acerca de las personas que no pueden heredar el reino de Dios o entrar en el reino de Dios. Dice: ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni las personas que constantemente hablan maldición, albures, groserías. Dice la Escritura que ellos no pueden entrar al reino de Dios. Dios cambia mi lenguaje. Y vamos con el último punto y estamos acabando la predicación. Otra cosa que Dios tiene que cambiar en nuestras vidas es el actuar. Ya vimos que los pensamientos, ya vimos que la forma de hablar, y ahora vienen nuestras acciones. Mateo 5, 13 al 16, en el Sermón del Monte, Él dice unas palabras como estas: dejen que sus buenas acciones brillen a la luz, a la vista de todos. Y ahí viene un versículo que puse acerca de Timoteo, y quiero que noten algo muy interesante. Le dice Pablo a Timoteo: no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y pureza. ¿Cómo Pablo le dice a este joven pastor que tiene que ser ejemplo?
por la manera que habla y por la manera que vive. ¿Cómo nos dice hoy que nosotros podemos ser ejemplo a otros creyentes? Por la manera que hablamos y por la manera que vivimos, por la manera que amamos y por la manera de nuestra fe y por la manera de nuestra santidad. Nosotros somos ejemplo a otros creyentes cuando lo que hablamos es de edificación, de bendición, cuando nuestro lenguaje es un lenguaje de fe, de esperanza, pero también no solamente las palabras, sino esas palabras concuerdan con tus acciones. Sea un ejemplo de la manera que tú hablas y sea un ejemplo en la manera en que tú vives y en la que amas, porque el amor que nosotros tenemos no es un amor como el del mundo, que es de palabras románticas, estás bonita, te amo. No, el amor que nosotros profesamos como hijos de Dios es un amor que se demuestra ¿con qué? Con hechos. El amor bíblico o el amor de Dios no es un amor romántico. En el día del amor y la amistad se mandan cartas, cosas bonitas, una flor, chocolate, y dices, no, eres una palomita, y cosas bonitas, ¿verdad? El amor de Dios y el amor que el cristiano profesa no es así. El amor que Dios nos pide es sacrificial y se muestra en acciones, no en palabras. Por eso Juan dice, hijitos míos, no améis de palabras, sino ¿de qué? De hechos. Sé un ejemplo de la manera que vives y la manera que accionas. Mateo 5:16 es el versículo que leímos. Es que sigue, hijo. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre. ¿Cuál es el resultado de vivir una vida que agrada a Dios en acciones? Las personas reconocerán que en ti eres diferente y a través de eso darán gloria y alabarán el nombre de Dios. Por eso nuestras acciones son importantes. Vamos a la que sigue, Filipenses 2:15. Para que nadie pueda criticarlos, lleven una vida limpia e inocente como corresponde ¿a quién? A hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y gente corrupta. Dios nos está diciendo el día de hoy a toda la iglesia, Camino de Verdad y Gracia, no sea corrupto, sea íntegro, sea honesto en su trabajo, sea honesto en su escuela, no copie, estudie, no sea perezoso, no diluya el agua, no diluya el jugo, no le eche más algo para que se rebaje. Sea honesto, porque cuando usted es honesto va a dar gloria a Dios, porque todo, dice Colosenses, todo es para la gloria de Dios. Él nos está diciendo hoy a nosotros de manera directa, seamos íntegros delante de Dios, porque de nada nos sirve agradar al hombre si desagradamos al que es importante agradar. Al hombre lo vamos a desagradar, y cuando tú seas una persona íntegra y de excelencia, vamos a recibir críticas. La gente no será agradable que tú seas íntegro. Sin embargo, no nos importa lo que la gente al final determine de nosotros, sino lo que Dios piensa de nosotros. Lleven una vida limpia, vivan en santidad, como corresponde a hijos de Dios. Y acabo con estas palabras y ya estoy terminando. Dice así, y ponga atención, las palabras y las acciones son el resultado de una condición espiritual interna. Pueden ser de tibieza o alejamiento. Sin un cambio de corazón y sin renovar nuestros pensamientos, no podremos cambiar palabras y conducta. Si queremos verdaderamente que nuestra vida cambie, entonces permite que Dios te cambie el corazón y que la palabra de Dios renueve tus pensamientos. Si queremos verdaderamente que nuestra vida cambie, permite que Dios te cambie el corazón y que la palabra renueve tus pensamientos. Eso es lo que tú y yo necesitamos. ¿Quieres cambiar tu vida de verdad? Llevas 5 años, 10 años luchando con el mismo pecado. Llevas 10 años atorado con la misma situación oculta. Llevas 10 años batallando con una adicción, con un problema sexual, con la mentira, con la murmuración. Permite
Dale esa apertura al Espíritu Santo que cambie tu corazón y que la palabra de Dios renueve tus pensamientos, porque solo así tu vida tendrá un cambio verdadero. No hay otra. Dios siempre va a cambiar lo interno para cambiar lo externo. Si no hay un cambio interno, tu cambio externo durará mucho. Por eso muchas personas que hacen promesas de no tomar o consumir algo, las quebrantan, porque esta es una promesa que está en base a algo externo, no en un cambio de corazón. Y lo que necesita una persona para dejar eso es un cambio de corazón y una renovación de su mente. Hay personas que no necesitan venir a la iglesia para cambiar. Pueden ir con un buen psicólogo, pueden ir con un buen terapeuta, alguien que te ayude a cambiar de manera externa, pero solo la palabra de Dios penetra las coyunturas y los tuétanos. La ciencia, el conocimiento no hace eso. Esto solamente lo hace la palabra viva de Dios. Por eso muchas personas regresan a sus hábitos, porque no han tenido un encuentro con la Escritura. Dice Hebreos 12, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y los huesos, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice el siguiente versículo: porque no hay cosa que no sea de ser manifestada en la presencia de Dios. Todo lo que nosotros tenemos por dentro y lo que efectuamos en la intimidad y en lo oculto será manifestado delante de la presencia de Dios. Nada quedará impune. Jesús dice que daremos cuenta por cada palabra que hayamos hablado. Tal vez muchos recibimos maldiciones de nuestros propios padres. Ellos darán cuenta. Tal vez en tu casa, en lugar de recibir palabras de amor, recibiste palabras de maldición. No te preocupes, déjalo en las manos de Dios. Tus padres darán cuentas. Eso sí, papá, mamá, daremos cuenta de palabras que hemos dicho a nuestros hijos. Eres un burro, no sirves para nada, vas a fracasar, siempre es lo mismo contigo, nunca vas a seguir adelante. Vas a dar cuenta de eso. Y no delante del pastor o delante de alguien, del creador del universo. Tus palabras, dice la Biblia, o te van a justificar o te van a ¿qué? A condenar. Tus palabras. Por eso hoy le pedimos al Señor Jesús que cambie nuestras palabras. La última, hijo, tú y yo somos cartas abiertas. Dice 2 Corintios 3:2 que nosotros somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres, conocidas y leídas por todos los hombres. Y dice en Corintios también que somos embajadores en nombre de Cristo. Y con esto concluimos. Pasen la chica, por favor.